Dios bendiga a todos una vez más. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar una vez más su palabra y conocer más y más de Él. Vamos a ver algo interesante y tiene que ver con el conocer la verdad. Y no cualquier verdad, sino la verdad de la palabra de Dios. Y esto es una de las obras del Espíritu Santo. Él fue el que inspiró a todos los autores, a todos los escritores de la palabra de Dios para que podamos entenderla, para que podamos conocerla. Y por eso es una de las obras del Espíritu Santo, explicarnos, revelarnos, enseñarnos y motivarnos a vivir en la palabra. Y hoy quiero decirle que Dios sigue siendo Dios aún en estos tiempos difíciles, tiempos de temor, de pánico e incertidumbre. Ya podríamos decir que superamos el pánico de esta pandemia que acabamos de pasar y ahora entramos en nuevas etapas. El costo de la vida está presionando fuertemente. Nuevamente se presentan rumores de guerra. Lo que estamos viendo allí en Rusia y con Ucrania y con todos los países miembros de la OTAN, atentos a esto. Ya estamos viendo los coletazos económicos de esta situación. El precio del petróleo está subiendo de una manera desbordada nuevamente. Estamos con un petróleo alrededor de los $100. Es posible que este siga subiendo. Y lo irónico de todo esto fue que al comienzo de la pandemia, hace 2 años atrás, tuvimos un petróleo con unos precios muy bajos. Entonces estamos viendo unos altibajos inexplicables, unas situaciones que van de extremo a extremo, pero que el verdadero propósito de todo esto es crear en nosotros pánico, temor, angustia, desesperanza. Y es que la pregunta que debemos hacernos es qué está pasando dentro de la iglesia, cómo debemos asimilar estos tiempos, estos cambios, estas circunstancias. Y es otra de las cosas que entonces el Espíritu Santo hoy nos va a enseñar, ya que andar en el Espíritu es más que hablar en lenguas, es más que tener una experiencia física de un calor o de un frío o de una tembladera o algo. Eh, y en estos tiempos, como iglesia, también somos guiados y somos enseñados por el Espíritu de Dios. La vida en el Espíritu implica una entrega completa, una rendición total, es entregar todo el control de nuestras vidas a Él. Hay una gran verdad que la manifestación del Espíritu Santo es por fe. El Espíritu Santo es para nosotros como lo fue Jesús para sus discípulos. Recuerde, Jesús fue quien escogió a los discípulos, Jesús fue quien los enseñó. El mismo Jesús fue quien los educó, los guió y los introdujo a la vida eterna. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia. Nos está cambiando constantemente. La evidencia del Espíritu Santo se ve en una vida que está totalmente cambiada. Es algo real, palpable, notorio. Lo ve mi cónyuge, lo ve mis hijos, lo ve los que me conocen, los ve los que saben de mí y que antes conocían una evidencia o una forma de ser o una actitud, un carácter y hoy pueden ver algo mejor de lo que yo era antes. Eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Esto es una evidencia de que el Espíritu Santo nos está revelando la verdad de la palabra, porque ya no vivimos como vivíamos antes. Ahora tenemos una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida, y de eso se trata. Tal vez el mundo en estas circunstancias está lleno de pánico, de temores, de desasosiego, pero la iglesia, por el conocimiento que ha recibido, del Espíritu Santo a través de la palabra tiene una perspectiva diferente. Y es que el Espíritu Santo trabaja en usted, el Espíritu Santo trabaja en mí hasta confirmarnos o conformarnos
a la imagen y semejanza de Cristo. Ese es uno de los trabajos principales. Esa es una de las obras principales del Espíritu Santo. Uno, revelarnos la palabra, llevarnos al conocimiento de toda verdad. Y esto nos lleva a conocer de una manera palpable y real, óyeme bien, a la persona de Jesús. Es ahí. Y cuando la conocemos, usted no puede evitar empezar a parecerse a Jesús. Entonces, usted debe entender que usted no está solo, que cada día usted está pareciéndose y llenándose del Espíritu de Dios y pareciéndose a Jesús. Hay una obra continua, permanente en su vida. Usted es un efecto, es una consecuencia del obrar del Espíritu Santo en su vida. Así que si yo no estoy recibiendo, si no estoy siendo lleno de su presencia, de su plenitud, entonces yo no estoy viviendo ningún avivamiento. Hoy hablamos de avivamiento, hoy hablamos de un mover del Espíritu. La gente habla de avivamiento, los pastores quieren que su iglesia esté avivada y el avivamiento erróneamente está asociado con una gente emocional, una gente que grita, una gente que se entusiasma, una gente movida y motivada por los sentimientos y sus afectos. Pero la verdad que nos muestra la palabra es otra. Ahora, pregunto, ¿está usted recibiendo diariamente el Espíritu Santo? ¿Está usted conociéndolo? ¿Está usted caminando permanentemente en el Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo guiándolo al conocimiento de toda la verdad de la palabra? ¿O usted sigue moviéndose por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que usted puede ver? Usted tiene que entrar a este nuevo nivel, a esta nueva revelación, a este nuevo entendimiento, que solo viene por el Espíritu Santo. Yo no puedo orar para que usted lo reciba. Usted tiene que buscarlo. Usted tiene que adentrarse en las profundidades de la palabra. Usted tiene que anhelar al Espíritu Santo. Usted tiene que anhelar que Él se manifieste en su vida. Porque cuando usted recibió a Cristo, Jesús en su corazón, usted fue sellado con las alas del Espíritu. Ahora usted tiene que avivar esa obra, despertarse, óyeme bien, a la obra del Espíritu Santo, al conocimiento, a lo que Dios puede hacer con su vida. Entonces, le pregunto, ¿le entrega usted su vida cada día al Espíritu Santo? Porque es que usted debe caminar diariamente con Él. Él está obrando en usted, le está transformando en otra persona. Su cónyuge ve en usted dicho cambio. Las personas que lo han conocido de siempre ven que hay un cambio. Cuando lo ven, cuando lo saludan, le dicen eso. Usted ha sido cambiado, usted es otra persona. ¿Qué le han hecho? ¿Qué ha pasado con su vida? Si es así, entonces le puedo asegurar que usted está caminando en la plenitud del Espíritu. Usted está experimentando un tremendo avivamiento. Hay gente que habla del Espíritu Santo, pero no vive en el Espíritu. Todos quieren ver y ser llenos del Espíritu Santo, pero no se rinden a Él. No puede haber un obrar del Espíritu Santo en una vida si esa vida no está rendida al Espíritu Santo. Todos anhelamos el poder, todos anhelamos ser llenos de Él. Y ese poder se va a manifestar cuando usted está cambiando y creciendo hasta parecerse a Jesús. Usted tiene que verse y mostrarse como una persona diferente. La gente lo debe notar. Cuando usted está lleno en el Espíritu o por el Espíritu Santo, está usted entrando a un nuevo nivel de manifestación de la obra de Dios. Está usted ya experimentando el que ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted por medio de la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma el control de una iglesia y llega a una iglesia, el Espíritu Santo expone de una manera amorosa el pecado y nos convence para que tomemos la decisión de cambiar. El Espíritu Santo nos conduce hacia Jesús para conocerlo, para amarlo y para rendir nuestras vidas a Él. Cuando alguien es lleno por el Espíritu Santo y está en pleno avivamiento, no viene a la iglesia buscando riquezas, no viene a la iglesia buscando prosperidad material, vienes a conocer a Jesús
vienes a vivir como Él. Esa es la plenitud del Espíritu Santo. Este es el verdadero avivamiento. Este es el verdadero despertar a la vida abundante que Jesús habló, a la vida de plenitud, de bendición, de prosperidad y de abundancia que Jesús nos habló. Conocerlo a Él, que se vuelva a Él la plenitud de nuestras vidas, que nos fundamos en Él hasta que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya no lo vivo por mis fuerzas, por mi parecer, por mi deseo, por mis sentimientos y emociones. Lo vivo porque Jesús está habitando en mí y controlando absolutamente todo en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por otro lado, también el Espíritu Santo nos consuela. Ahora, ¿qué es el consuelo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía, nos habla y nos da lo mejor, permite lo mejor en nuestras vidas, nos da tranquilidad, nos da esperanza y nos da confianza. Hoy, en tiempos de temor y pánico, el Espíritu nos consuela, nos sostiene y nos hace sentir que no estamos solos, que saldremos victoriosos, pues su presencia está en nosotros. Él tiene el control de todo, somos personas con alma y sentimiento. Entienda esto, pero el Espíritu Santo no trabaja con nuestros sentimientos. El Espíritu de verdad, usted debe conocer la verdad que nos hace libres, la verdad de la palabra de Dios. Por eso Él se presenta y es caracterizado como el Espíritu de verdad, porque Él no trabaja sobre nuestras emociones y sentimientos. Dios nos dio las emociones, Dios nos dio los sentimientos para expresar algunas situaciones en nuestra vida y para responder a algunas situaciones en nuestra vida. Pero para estar viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, usted debe conocer la verdad de la palabra. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 17, dice así, el Espíritu de verdad, mire cómo lo presenta, mire cómo el Espíritu Santo es presentado, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces la fuente misma de nuestro consuelo es la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces buscamos el consuelo queriendo que se den las cosas como yo deseo que se den. Entonces, si pierdo un ser querido, el mayor consuelo que yo podría recibir, lo puede decir una persona emocional, es que Dios devuelva la vida a esa persona. Si yo pierdo un trabajo, el mayor consuelo es que a mí me devuelvan el trabajo o que Dios me dé un trabajo mejor. Pero el consuelo que nosotros tenemos que buscar es el consuelo de la verdad de la palabra, las promesas que Dios nos da, la guianza que Dios nos da en medio de la crisis. Lo veíamos en algunas otras enseñanzas y usted debe tenerlo bien claro. Debe entender que en medio de la crisis Dios sigue siendo Dios. Él se sigue manifestando en su vida. Él está ahí. Entonces el conocimiento de la verdad es entender esto, de que en medio de una situación, aunque me duela, aunque sea difícil, aunque traiga escasez, aunque traiga incertidumbre, desasosiego, aunque haya sido inesperada, que haya llegado de una manera sorprendente, aunque haya causado mucho daño, Dios está al control de todo. Dios hasta aquí lo ha permitido. Y es el mismo Dios que me va a sostener en medio de ese torbellino y es el mismo Dios el que me va a sacar a un lugar tranquilo, a un lugar quieto, a un lugar de descanso y de reposo. En su tiempo, en su momento, Él se va a glorificar con mi vida. Entonces, muchas veces venimos a la iglesia atribulados, cargados, recibimos la palabra de consuelo, la palabra de fe y de esperanza y damos gracias a Dios. Pero esa por eso que recibimos. Y tal vez recibamos paz, sanidad en el cuerpo, pero tiene que haber en nosotros un espíritu de verdad, tiene que haber en nosotros verdades bíblicas, de tal manera que a pesar de todo lo que ocurra a nuestro alrededor, esas verdades bíblicas no van a ser removidas. Y basado en esas verdades, el Espíritu Santo vivifica o hace que se hagan reales esas verdades en mi vida. Y es lo que nos mantiene firmes en la fe ante toda acechanza del diablo. Por eso es que la fe viene por oír la palabra.
aquella palabra que se vuelve rema, que se vuelve vida en nosotros, que se vuelve una verdad, que se vuelve un camino de salida y de esperanza. No cualquier palabra, porque no se trata de tener una actitud positiva donde usted repite algo, donde hay una convicción, no que viene de afuera, sino que viene de adentro, que el Espíritu Santo ha plasmado en su vida y que de adentro llena todo su ser, su mente, su alma, sus sentimientos y sus emociones, volviéndose una convicción en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, porque la palabra hecha carne se ha materializado en mi vida y ha tomado el control de todo mi ser. Por eso es que cobra fuerza y cobra sentido. Esto es vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Esto es experimentar un verdadero avivamiento. No se trata de decretar. Entienda esto. No se trata de profetizar sobre mi propio destino. Se trata de conocer las verdades de la palabra y esperar en ella. Y es cuando el Espíritu Santo nos respalda. En Isaías capítulo 50, en el versículo 11 dice así: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego, dice el Señor. Es una advertencia. Nosotros creamos a veces oasis temporales en nuestro caminar, en nuestro andar por el desierto, pero no es algo real. Dios nos quiere llevar a una tierra fértil, a una tierra buena, a una tierra de bendición, a una tierra donde hay aguas tranquilas. Y los desiertos presentan pequeños oasis, son lugares de descanso temporales, pero no es la respuesta definitiva. Y eso es lo que buscamos. Cuando una persona está en medio de una situación económica difícil, un préstamo trae alivio. ¿Por cuánto tiempo? Tal vez por un mes, 2 meses, hasta que se cumpla el tiempo que se pactó para empezar a pagar y retornar ese dinero que se prestó, o cuando se empiecen a vencer los intereses. Entonces, hasta ahí llega el suplir de ese oasis, de esa respuesta temporal que llegó y que no venía de la verdad de la palabra, que no venía verdaderamente de la mano de Dios. Y eso es lo que nos pasa. Encontramos alivios en medio de un camino de desierto, de dificultad y de crisis. Pero llega un momento en que ese alivio termina, porque no ha provenido de Dios. En cambio, cuando viene de Dios, cuando Dios es el que provee esta situación, entonces usted descansa, entonces usted tiene paz, usted tiene sosiego, usted tiene tranquilidad y por sobre todo tiene esperanza. Sabe que está caminando, sabe que está en medio del desierto, pero Dios lo está sustentando. Hay una nube sobre usted que lo está protegiendo y lo está cubriendo. Y por la noche hay una columna de fuego que también lo sostiene y lo mantiene en pie, dando pasos seguros y tranquilos, y con la expectativa y la esperanza de que muy pronto se llegará a esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra de tranquilidad, de quietud, donde vemos las respuestas, incluso por encima de lo que nosotros habíamos alcanzado a percibir o esperábamos. Porque ese es Dios. Dios nos lleva a lugares, a aguas tranquilas, a aguas de bendición, a verdes pastos, donde entramos en descanso y en reposo. Bendito sea el nombre de Dios. Y así es cuando creemos más en la palabra que cuando creemos más en las noticias, creemos más en lo que la gente habla. Entonces, el verdadero avivamiento se da cuando usted le da la espalda a todo lo que el mundo piensa, todo lo que el mundo presenta, todo lo que el mundo habla, a todo lo que el mundo atemoriza, y usted está confiado en la palabra. Usted está agarrado de la palabra, usted está esperando en esto. Ese es el gran problema de la iglesia. La iglesia anda en tinieblas y carece de la luz de la palabra. Por eso no confían en Dios, ni se apoyan en su palabra, ni creen en sus promesas. Dios dijo: yo haré temblar la tierra. Hoy todo el mundo está en pánico. Las bolsas de valores del mundo, el costo de la vida, todo está haciendo que la economía tiemble, que se desborden los precios. Hoy les decía hace un momento, el petróleo alcanzó ya el techo de los $100 y esto está trayendo confusión, crisis, problemas, angustia, temor.
Hoy tenemos una crisis de abastecimiento a nivel mundial. Algunos dicen que es porque las empresas se atrasaron en las entregas, porque la producción se paralizó. Otros acusan o señalan a la crisis de los contenedores que se encuentran distribuidos por todo el mundo en el lugar donde no se necesitan. Y hay mil argumentos y podríamos seguir experimentando, podríamos seguir escuchando teorías, argumentos. Y si le preguntásemos a toda esta gente, ¿y cuándo usted espera que se termine esto? ¿Cuándo espera usted que salga de esto? Y tal vez no vamos a encontrar respuesta. No vamos a encontrar respuesta o vamos a encontrar muchas respuestas, pero que ninguna satisfaga nuestro ser. Hace unos meses, al comienzo de la pandemia, a los 6 meses de la pandemia, esperábamos con gran expectativa una vacuna. Se hizo la vacuna, llegó, nos la aplicamos la mayoría, luego se habló de una segunda dosis, luego se habló de una tercera dosis y hoy ya se está hablando de una cuarta dosis. Hoy ya se está hablando de una cuarta dosis y seguramente cuando estemos ya todos vacunados con una cuarta dosis, hablaremos de una quinta. ¿Por qué? Porque las respuestas que el mundo ofrece nunca serán suficientes. Es la verdad de la palabra. Jesús debe convertirse en la fuente de toda respuesta de todo ser humano. Cuando usted experimenta esto, cuando Jesús se manifiesta en su vida, cuando el Espíritu Santo trae respuesta, guianza, trae consuelo, trae esperanza, y le muestra que no para andar, usted está experimentando un verdadero avivamiento. Ya no son los sentimientos los que te llevan a gritar, ya no son las emociones los que te llevan a alegrarse y a estar en una euforia ni nada. Es la verdad, es la seriedad, es el poder de la palabra manifestándose en usted y cumpliéndose en su vida. Ahora, por la palabra sabemos que todo esto que nos está causando miedo y pánico es necesario que acontezca. Es más, la misma palabra lo pone en estos términos, será comienzo de dolores. Lo hemos venido hablando. Dios está dirigiéndose a toda la humanidad, le está hablando, le está señalando que está en una condición de pecado, que está en una condición de crisis y que es necesario que se vuelvan al Señor. Entonces es tiempo que dejemos de crearnos nuestros propios fuegos, nuestras propias estrategias, nuestras propias salidas. Es tiempo que dejemos de tener nuestra mirada en Egipto y fijemos nuestra mirada en Dios. Y aún entre los cristianos está ese sentimiento de pánico y de temor. Es tiempo de voltearnos al Señor. La iglesia se ha dejado contagiar por el temor. Y hoy les digo, el mundo tiembla y Colombia no está escapando de esta ira de temor. ¿Y qué del pueblo de Dios? ¿Y qué de aquellos que dicen caminar en el Espíritu? Que dicen estar en un avivamiento y es normal. La gente está atenta. ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo saldremos de esto? Se preguntan muchos. Estamos atentos de que alguien se levante, inventen algo novedoso, nos muestre una estrategia, las circunstancias cambien. Estamos nosotros en nuestra nación en tiempos de elección. Tenemos una expectativa. ¿Cuál es el hombre que le va a dar un rumbo de verdad definitivo a esta nación, que nos saque de esta crisis? Y déjame decirles algo. Solamente Jesucristo es la respuesta. No mire hacia otro lado. Dios quita y pone reyes. Dios levanta dirigentes. Dios pone líderes. Y gloria a Dios porque sean hombres temerosos del Señor, que teman a Él, que hagan su trabajo con equidad, con responsabilidad, con compromiso, con pasión, con justicia, que sean obedientes, que cumplan todo. Ese es nuestro mayor deseo. Pero la única respuesta, la verdadera respuesta que va a traer satisfacción, que va a cambiar nuestras vidas, se llama Jesucristo el Señor. Solamente en Él lo encontraremos. Entonces, no mire más las noticias. No espere que vaya a pasar. No espere una respuesta. No espere algo que venga del hombre. La respuesta nuestra está en Dios. Isaías profetizó, buscaréis líderes y no los hallaréis. Hay, y hoy se busca entre las naciones, entre los políticos, entre los gobernantes, y esperamos que se levanten y se muestren una salida. Pero la palabra dice
y no lo hallarás. No hay nadie entre los hombres que sepa qué hacer, ni aun los líderes de la iglesia que han sido levantados y engrandecidos no tienen la respuesta a esta situación. La respuesta se llama Jesucristo el Señor. Es tiempo de voltearnos a Él. Es tiempo de poner nuestra confianza y nuestra mirada en Él. Y es una copa de temor que ha sido derramada sobre la tierra. Hablo en este momento como atalaya. Esto es principio de dolores y está comenzando a temblar la tierra. La gente está perdida, apartada de Dios. Aún la iglesia está fría porque el pecado ha entrado a la iglesia y toda una generación se está perdiendo. El evangelio de hoy es un evangelio liviano, la doctrina no es pura, se predica lo que la gente quiere oír y como la gente grita, salta y las iglesias se llenan, entonces decimos que el avivamiento ha llegado. Pero estamos muy lejos de esto. Por otro lado, muchos en la iglesia están diciendo, Dios, levántate. ¿Dónde está tu mano? Tu brazo y tu poder, ¿dónde está? Dios, manifiéstate. Y Dios está contestando o nos responde, levántense ustedes del polvo, levántense y pongan su confianza en mí y pongan su fe y su esperanza en mí, porque yo soy la respuesta y yo soy la salida que ustedes necesitan. Dice el Señor, ¿qué importa lo que pase en medio de las crisis, en medio del torbellino y las tormentas? ¿Qué importa que pase con la economía? ¿Qué importa que pase en tu casa, en tu familia? Dice el Señor, les he dado un espíritu, les he entregado mi espíritu, les he dado la gran promesa. Levántense de fe y comprometan su vida, caminen en el espíritu. Ustedes que siempre han vivido en temor a la muerte, ustedes que siempre han vivido en temor a otros hombres, en temor al fracaso, levántense y les mostraré mi brazo. ¿Y cuál es el brazo de Dios? El Espíritu Santo viviendo en nosotros, el Espíritu Santo revelándonos a Jesucristo como Señor de todos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios desde ahora y para siempre. No tema, no tenga temor alguno. Esta es la vida en el Espíritu. ¿Hay algún temor en su corazón? Porque en mi Biblia dice, yo no te he dado espíritu de temor. ¿De dónde sacaste ese temor? No fue del Espíritu Santo que lo tomaste. Así que no tienes por qué tolerarlo. Viene del diablo, devuélveselo a él, sacúdase de esta situación. El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo y el Consolador los guiará a toda verdad y les traerá a memoria todo lo que yo les he dicho. ¿Y qué dijo Jesús? Recuérdelo. La primera verdad es que el Padre ha derramado su amor sobre nosotros y nos hace saber que somos sus hijos. La palabra dice, te he hecho mi hijo y yo soy tu Padre, dice el Señor. También dice que los que crean en su nombre son guiados por el Espíritu y esos son los hijos de Dios. Esos somos usted y yo. Usted y yo tenemos un Padre poderosísimo, un Padre que nos ama de tal manera, que nos rescató de una condenación eterna y no va a dejar, no va a permitir que las circunstancias adversas de esta vida nos tiren, nos derroten, nos dejen a mitad del camino, como dice la canción, como el pájaro herido a la orilla del camino. Dios no lo va a permitir, que está en crisis, que las cosas se desajustaron, que todo parece que salió del control. No, Dios sigue siendo Dios en medio de la crisis. Él está al frente del timón de su barco. Él tiene el control de todo. Él tiene el poder para cambiar las circunstancias. Dice la palabra que el ángel del Señor va delante de nosotros, enderezando las sendas torcidas, abriendo camino, derribando todo obstáculo, limpiando el camino, quitando esos cerrojos de bronce, derribando esas puertas de hierro que parecen inquebrantables. Pero para Dios no hay nada imposible. No se deje atemorizar por las circunstancias adversas. Recuerde, en medio de la presión de los problemas, en medio de ese problema grande que parece que se desbordó y lo va a aplastar, recuerde cuán grande es Dios. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más fuerte y es más poderoso. Entonces,
En estos tiempos Satanás está como el león rugiente y él trae sobre usted pánico y miedo. Él quiere desanimarlo, él quiere robar su paz y él quiere llenarte de dudas. Pero hoy hay un arma que destruye toda obra del diablo y esa es dada por el Espíritu Santo. Usted y yo la tenemos, tenemos acceso a ella y es hablar la verdad de la palabra, orando la palabra, proclamando la palabra, la vida del reino. En usted está el poder de Dios. Usted camina en el espíritu del Hijo. Y cuando venga el pánico y cuando venga la duda, dígale al diablo, yo soy un hijo de Dios. Estoy lleno del amor de Dios. El amor echa fuera todo temor. No tiene control de mis sentimientos y de mis emociones. Y el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos está en mí y Él me vivifica en estos momentos y en estas situaciones difíciles por las cuales estoy pasando. Así que usted y yo estamos llenos del Espíritu, de su Espíritu. La verdad de la palabra está en usted y está en mí. Hemos sido levantados o hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y aunque me sienta débil, aunque me sienta sin fuerzas, aunque usted no tenga ganas de seguir adelante, Jesús está peleando por usted y por mí. Y ante el Padre y el mundo, yo soy un hijo del Dios viviente. Usted es un hijo del Dios viviente. Créalo, tómelo para usted y vívalo. Iglesia, este es un tiempo para buscar a Dios. Comprométase más, ore más, confíe más, crezca en su fe y santifíquese más y más. Es tiempo de hablar del amor del Padre. Dígale a la gente que el Padre está reconciliando el mundo por medio de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él, que en Él está la respuesta a todas las dudas y que Él es el único que puede sacarnos de esta crisis y de esta situación en la que estamos viviendo. Y cuando vivas y hagas esto, entonces podrás decir que estás viviendo un auténtico avivamiento, que el Espíritu Santo lo ha llenado tanto que usted habla por el Espíritu, que usted camina por el Espíritu, que usted predica por el Espíritu, que usted piensa por el Espíritu, que usted actúa por el Espíritu. Crea que Dios está al control de todo y que Él lo ama y que usted es su hijo. Soberano Dios, te doy gracias por todas las cosas preciosas que estamos pasando. Aunque sean difíciles de entender, de asimilar, hoy podemos comprender por tu palabra y por la revelación del Espíritu Santo que nos lleva al conocimiento de toda verdad que es necesario que pase lo que pase, para que nosotros crezcamos en revelación, para que nosotros crezcamos en conocimiento y por ende en dependencia total de nuestro Padre Celestial, que quiere darnos lo mejor, que quiere sostenernos y sustentarnos en medio de estos torbellinos, que quiere exhibirnos al mundo que hay un Dios verdadero, que los que confían en Él se volverán más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Les bendigo, les deseo lo mejor del Señor y espero que sea quitado de ustedes toda duda, todo temor y todo pánico y se llenen de toda confianza, de toda esperanza y de todo el poder que viene de lo alto. Bendiciones para todos y que el Señor los llene cada día más y más de su presencia y que el Espíritu Santo los lleve al conocimiento de toda verdad, de la verdad de la palabra del Señor.